Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde todavía nos permitimos pensar despacio. Estoy grabando esto mayo de 2026 en una noche muy calurosa. Gracias por acompañarme, si me escucha, a esto que he llamado Sentipensantes. Hace unos días volví a leer un texto que una amiga me recomendó hace algún tiempo. Un texto de Ignacio Martín Baró, un psicólogo, filósofo y sacerdote jesuita español que dedicó la mayor parte de su vida a la investigación de la realidad social en El Salvador y que escribía con una sensibilidad rara, de esa gente que no separaba la política de la ternura. Y es que hay autores que pasan desapercibidos y ya, pero hay otros que se quedan respirando dentro de uno varios días. Esta vez hubo una palabra que no me soltó: la caricia. Y sí, suena simple, incluso cursi quizás, pero mientras más pensaba en eso, más extraño me parecía, porque uno da caricias todo el tiempo, o las recibe, y casi nunca se pregunta qué significa realmente tocar a alguien. Martín Baró decía algo que me golpeó mucho: la caricia no es solamente contacto físico, es reconocimiento. Y cuando uno escucha eso, algo cambia, porque entonces ya no se trata solamente de poner una mano sobre alguien, sino de preguntarse: ¿estoy realmente viendo al otro? Porque podemos tocar sin encontrarnos, y creo que eso pasa muchísimo más de lo que imaginamos. A veces abrazamos en automático, besamos en automático, decimos te quiero en automático, pero estamos lejos, pensando en otra cosa, en el trabajo, en el teléfono, en nuestros propios problemas. Y el otro cuerpo lo siente, aunque no lo diga. Hace poco vi algo muy cotidiano: una persona acariciando a un perro mientras miraba el celular, y el perro estaba ahí, feliz igual, moviendo la cola como si ese momento fuera el centro del mundo. Pero yo me quedé pensando, qué extraño. A veces los animales nos miran con más presencia de la que nosotros somos capaces de dar. Y ahí entendí mejor lo que decía Martín Baró, porque él plantea algo incómodo: que muchas veces no acariciamos al otro, nos acariciamos a nosotros mismos a través del otro. Buscamos calma, descarga emocional, regulación, y no necesariamente encuentro. Y eso no significa que sea malo. De hecho, la ciencia confirma que el contacto físico regula el cuerpo. Cuando abrazamos, cuando acariciamos, cuando alguien nos toca la mano, el cuerpo libera oxitocina, la famosa hormona del vínculo. También disminuye el cortisol, la hormona del estrés. El corazón baja el ritmo, el sistema nervioso se calma. Literalmente, el cuerpo respira distinto. Y eso me parece hermoso, porque significa que necesitamos ternura incluso biológicamente. No fuimos hechos para vivir completamente aislados, pero aquí aparece algo importante. Una cosa es regular el cuerpo y otra muy distinta es reconocer verdaderamente a alguien. Martín Baró habla entonces de algo precioso: la caricia dialógica. Y esa idea me encanta, porque una caricia dialógica no es unilateral, no es solamente yo doy, ni solamente yo recibo. Es un encuentro, es un momento donde dos existencias se reconocen mutuamente, donde el otro deja de ser un objeto para mi necesidad emocional y aparece como alguien real, con mundo propio, con dolor propio, con historia propia. Y quizás por eso hay caricias que uno nunca olvida, porque no tocaron solamente el cuerpo, tocaron algo más profundo. Y honestamente, a veces siento que vivimos en una época llena de contacto, pero vacía de presencia.
Mandamos cientos de mensajes, reaccionamos con emojis, vemos historias todo el día, pero muchas personas se sienten profundamente solas. Y eso dice mucho, porque uno puede estar hiperconectado y aún así no sentirse reconocido por nadie. Tal vez por eso ahora cualquier pequeño gesto pesa tanto. Alguien que escucha de verdad, alguien que pregunta cómo estás y espera la respuesta, alguien que recuerda algo que dijiste hace semana. Eso también es una caricia. Y quizá esto suene raro, pero creo también que existen las caricias digitales. Un audio largo escuchado con atención, un avísame cuando llegues, un meme enviado justo en el momento exacto, una llamada donde nadie tiene prisa. Porque al final la caricia no depende solamente de la piel, depende de la presencia. Y uno siente cuando alguien está realmente ahí, incluso a kilómetros de distancia. Y aquí todo toma otro peso, porque Martín Barón no escribía desde un laboratorio europeo aislado de la realidad. Escribía desde El Salvador, desde un país atravesado por la violencia, la guerra, el miedo y la desigualdad. Y eso cambia completamente la lectura, porque en contextos duros los cuerpos se endurecen, las miradas se endurecen, las emociones se vuelven mecanismos de supervivencia. Mucha gente aprende desde pequeña a no llorar, a no mostrarse vulnerable, a desconfiar, y entonces la ausencia de caricia también educa. Hay personas que crecieron sin sentirse vistas jamás, y no necesariamente hablo de abandono extremo. A veces había comida, había techo, había escuela, pero no había reconocimiento emocional. Nadie preguntaba cómo se sentían, nadie validaba su tristeza, nadie les hacía sentir tu existencia es importante. Y después nos preguntamos por qué cuesta tanto amar sanamente. ¿Cómo no va a costar si hay personas que jamás tuvieron un encuentro humano profundo? Y creo que esto también atraviesa mucho a los hombres, porque a muchos hombres se les enseña desde pequeños que la ternura es debilidad, que mostrar afecto demasiado abiertamente es ridículo, que abrazar mucho es raro, que sentir demasiado es peligroso. Entonces muchos terminan aprendiendo contacto, pero no intimidad emocional. Y eso deja generaciones enteras de hombres profundamente solos, aunque estén rodeados de gente. En América Latina existe una palabra que me parece bellísima, sentipensante, una palabra muy querida también por Eduardo Galeano. Sentir y pensar al mismo tiempo, no dividir el cuerpo de la mente, ni la emoción de la razón. Y creo que la caricia tiene justamente eso. Es biología, pero también memoria. Es química, pero también historia. Porque no toca igual una mano que viene desde el amor que una mano que viene desde el poder. El cuerpo sabe distinguir eso, aunque a veces la mente tarde años en entenderlo. Y voy a decir algo medio incómodo. Creo que muchas veces usamos a las personas para anestesiarnos. Relaciones, conversaciones, incluso afectos. No porque seamos monstruos, sino porque estamos cansados, asustados, vacíos. Pero quizá el reto verdadero sea este: aprender a encontrarnos con alguien sin convertirlo solamente en una medicina para nuestra soledad. ¿Cuántas veces hoy tocaste a alguien sin realmente verlo? ¿Cuántas veces alguien te habló y tú ya estabas pensando en qué responder? ¿Hace cuánto no miras a alguien con verdadera atención? ¿Hace cuánto nadie te mira así a ti? En un mundo acelerado, productivo, obsesionado con el rendimiento, detenerse a reconocer al otro es casi un acto de resistencia, porque humaniza. Y un sistema que necesita personas agotadas, distraídas, aisladas, no siempre sabe qué hacer con la ternura.
Por eso creo que la sensibilidad también puede ser política. Escuchar profundamente a alguien ya cambia algo. Acompañar de verdad ya cambia algo. Hacer sentir a otro ser humano que existe para alguien ya cambia algo. Tal vez por eso este texto siga resonando dentro de mí. Porque en tiempos duros la caricia deja de ser un lujo y se vuelve necesidad. Pero no cualquier caricia, sino esa que reconoce, la que escucha, la que responde, la que no usa al otro, sino que lo encuentra. Así que hoy, desde donde sea que estés escuchando esto, tal vez valga la pena preguntarnos algo simple. ¿Mis vínculos son refugio o solamente distracción? ¿Mis caricias son diálogo o monólogo? Y quizá lo más revolucionario que todavía podemos hacer no sea hablar más fuerte, sino aprender otra vez a mirar con atención, a escuchar sin apuro, a tocar con conciencia. Ojalá este episodio haya podido acompañarte un rato, como esas conversaciones pequeñas que le recuerdan a uno que todavía sigue humano. Si habías leído el texto de Martín Baró acerca de la caricia, y si llegaste hasta el final, te lo agradezco mucho. Hasta la próxima.